¿Cómo entender la historia del teatro? El teatro griego evolucionó de los antiguos, quienes dieron paso a las tragedias Su evolución. de otros. Pensé que era como la versión culterana del calabozo. Solo podría ser con algún conocido, un amigo, o mejor aún, preguntarle a Los Cuadernos. No nada más ha hecho teatro, teatro chairo. Está Brasil. Le dio miedo. Bienvenidos de vuelta aquí a su programa Los Cuadernos. Hoy, pues, Martí López Brí, Alberto Domínguez, tenemos un invitadazazazazo, un cuaderno tototote. De doble raya. De doble raya, de doble raya. Que vamos a hablar con él de cabaret y, por supuesto, yo les podría decir un currículum completo, pero él no tiene presentación. Ya él solito lo van a ver cuando oigan todo lo que nos tiene que decir el gran maestro Tito Vasconcelos. Muchísimas gracias, muy pomposa presentación, espero hacer honor a tanto elogio y a tanta palabrería. No es para menos, no es para menos. Nos vamos a hablar de cabaret. Sí, de teatro cabaret. El teatro cabaret es una variante del teatro musical que actualmente en nuestro país está floreciendo casi a lo largo y ancho de nuestro territorio, pero que tiene unos orígenes bastante anteriores. En general, la gente cuando oye la palabra cabaret se imagina en primera instancia, bueno, si tienen la información, se imagina a Liza Minnelli, a la película, ¿no? A Liza Minnelli, a Joel Grey, en esta película maravillosa de Bob Fosse. Gente un poquito de otra generación anterior pensará en las rumberas, en Ninón, en Amalia Aguilar, en Rosa Carmina. En fin, cada quien tiene una imagen y una percepción de lo que es el cabaret y prácticamente todas esas imágenes son correctas. El cabaret es un género híbrido muy extraordinario y lo que está sucediendo ahora con el cabaret que estamos haciendo en la Ciudad de México y en otras partes de la República es un teatro que está emparentado con el teatro didáctico. No en vano Bertolt Brecht entendió esto en su momento, a principios del siglo XX, en la segunda, tercera década del siglo XX, él descubrió que a través de esta variante de teatro él podía enviar sus mensajes, decir las cosas que le preocupaban y le ocupaban, y creo que fue uno de los mayores aciertos en la obra dramatúrgica y de creación de don Bertoldo, que trabajó con uno de los grandes cabareteros de la época de la República de Weimar, que fue Karl Valentin, ¿no? Entonces, desde la perspectiva del clown, que también el clown entra perfectamente en este mundo del cabaret. ¿Sí? Clown, payaso, que tiene su origen en Inglaterra, pero que también es un descendiente de los mimos latinos, que a su vez son herederos de los actores de la legua griegos, ¿no? De Thespis y compañía. O sea que un clown es un payaso. Un clown, para entenderlo en términos silvestres, sí es un payaso, ¿no? El clown es un crisol muy interesante porque tiene una perspectiva poética muy hermosa, muy entretenida, y por otro lado tiene el asunto de la exageración en los payasos. O todo es grande, 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 sobredimensionado, por eso las bocas enormes, los ojos grandotes, las pelucas y los zapatones y los trajes, o todo es muy pequeñito. Tienen una bicicletita en la que además logran caminar, ¿no? Con una cabezota y un sombreritito, ¿no? Todas estas exageraciones que son atractivas desde la perspectiva de la mera imagen, ¿no? Entonces también el clown entra dentro del cabaret. De hecho, el cabaret es como un enorme crisol en donde aterrizamos todos los inclasificables, todos los que en el teatro formal tradicional no nos pueden etiquetar, porque de mí, ¿qué soy? ¿Actriz o actros? ¿O actor o qué? ¿No? Porque hago muchas cosas y las cosas más famosas que he hecho en cine son de travesti. Y
he desarrollado toda una serie de caracteres y de personajes travestis que se han vuelto muy entrañables para el público que sigue mi trabajo. Entonces, los travestis también aterrizaron en el cabaret. En el cabaret aterrizaron los magos, los prestidigitadores, los saltimbanquis, los monstruos, los freaks, las mujeres barbudas que pertenecieron por mucho tiempo a los circos, las mujeres y los hombres tatuados, los enanitos, los miches, los gigantes, los gemelos que se habían quedado con el hermano gemelo pegado como parásito y que se exhibían. Todo eso es parte del cabaret, de la historia del cabaret. O sea, es como lo raro y los anormales, ¿no? Pues por en una idea muy fea, porque también la normalidad, que chingados es, no sabemos. Claro, pero sí, los inclasificables, los que no teníamos la posibilidad de llegar directamente a las grandes compañías de teatro, ¿no? Insisto, el cabaret es un producto de origen francés. De hecho, la palabra cabaret solo describe el espacio en donde se bebe y se come originariamente. Hay grabados desde el siglo XVI, en donde ya se ven estos espacios de socialización. Al fondo se ve alguna mujer por ahí en la cocina preparando la comida, mientras hay un grupo de bebedores, ¿no? Por ahí algún perro, por ahí algún chiquillo. Pero en principio es solo un espacio de socialización en donde se come y se bebe. A ese espacio se añadieron poco a poco otros personajes, como fueron, por ejemplo, los músicos, ¿no? Los músicos fueron los primeros aliados, cómplices de este espacio cabaretero, porque quien bebe, cuando bebemos, nos da por cantar. Digamos que si lo ponemos en un plano mexicano, sería como una cantina. Una especie de cantina, de las de antes, ¿no? De donde había la botana y donde uno podía ir realmente, y no solo podía uno emborracharse, pero de entrada ir a comer algo sabroso, barato, una bebida y tomar una bebida económica, y ahí sí llegan también los músicos. Y el que come y canta, loco se levanta, dice el dicho, claro. Pero también la bebida, la comida y el jolgorio y la música están como muy ligados y son como muy necesarios, ¿no? Yo no concibo que te sientes con amigos a comer y a beber y no termine uno cantando. Entonces eso... Si van bien las cosas, termino no cantando. Claro, termino no cantando. Hay pelea. También, pero esa es una de las partes que los detractores de la diversión han utilizado mucho, ¿no? Que el alcohol pone tonta y loca a la gente. Buenas noches. No hay. Y sí, el alcohol puede poner tonta y loca a la gente, pero también la pone muy divertida. Y tal es que da por cantar, y una de los ciclos de canciones más entretenidas que se siguen cantando hasta la fecha y que vienen de canciones de la Edad Media, pasaron por el Renacimiento, son lo que se recuperó con Carmina Catuli Carmina y el triunfo de Afrodita, que son cantos de cantina, de borrachera, registradas por curas que iban a empinar el coro alegremente, ¿no? Entonces, este ambiente de cuadernos, ¿no? de tomar, de beber, de contar los chismes, ¿no? Con los músicos callejeros que venían de pueblo en pueblo y que son también herederos de los juglares medievales, ¿no? Que son como los periódicos en dos patas, y en dos patas generalmente, porque eran pobres, que van de pueblo en pueblo contando historias y chismes, sobre todo picaresca, ¿no? La aventura galante, el cural que fue cachado con su ama de llaves, los cornudos, las historias de los héroes, de los valientes, todo esto se junta ahí. Poniéndolo como nuestra historia, ¿no? Mexicana, es como si en una cantina, estas antiguas, llegaran un grupo de norteños con corridos, cantando la historia del pueblo, el otro pueblo. Exactamente. Más o menos, ¿no? O en la batalla de Zacatecas. La batalla de Zacatecas. ¿No? Llegan y te cuentan cómo fue la batalla de Zacatecas. Exacto, ves que los corridos, ¿no? Para poner el ejemplo que tú acabas de exponer,
vienen también de los romances, y los romances, ¿no? Tanto españoles como franceses, van contando historias, ¿no? de personajes que bien o se vuelven heroicos o se vuelven personajes cómicos de los que la gente ríe muy a gusto en estas circunstancias del holgorio. Y poco a poco se van por supuesto, hay visión empresarial en este asunto, ¿no? Cuando la comida es buena, la bebida es buena, la gente que llega a beber ahí tiene buena copa y el músico se sabe canciones muy interesantes y es muy divertido, pues aquello va creciendo. Y poco a poco estos espacios se van especializando, van ampliándose. De entrada, los primeros cabarets grandes son instalados por gente que vende el vino, que distribuye vino por mayoría, ¿no? al por mayor, y por supuesto se dan cuenta que hay clientela, ¿no? Pero no fue el único lugar, el cabaret como tal, el que ya se llamaba cabaret, sino también en Francia sucedió, en París sucedieron cosas muy interesantes. Los molinos estaban distribuidos al exterior, alrededor de la ciudad, porque un molino puede ser potencialmente peligroso. El polvo la harina, pues, que queda flotando con una chispita puede hacer una llamota y puede ser, ¿no? Entonces están a las afueras y en lugares bastante ventilados porque eran molinos de viento. A estos molinos la gente asistía con su trigo. Antes de la Revolución Francesa, los molinos estaban controlados por el rey, por los poderosos, ¿no? Entonces tú tenías que ir a pagar para que te molieran tu molino y pudieras regresarte a tu casa a hacer el pan. No estaba permitido que tú molieras porque era peligroso. Entonces a estos molinos, pues es como en nuestras tortillerías, pues llegas y las tortillerías de antes, ¿no? Donde se echaba, pues había que pararse. A mí me tocó en Oaxaca todavía que mandaran a las tortillas 1 hora antes para llegar a la hora de la comida, porque había que esperar, ¿no? Y que en el orden de cómo llegabas a comprar la tortilla. Exactamente eso pasaba en los molinos, pero hubo un molino en particular que se distinguió por esta visión también empresarial, se llama el Moulin de la Galette, o de la galletita o del pastelito. Entonces, mientras esperaban, les ofrecían una copita de vino y una galletita, y por ahí también pasó un músico, y dijo, aquí hay público, aquí hay, y los músicos ambulantes han sido muy afortunadas complicidades con estos espacios. Entonces empezó a bailar danzas populares porque los sirvientes pues venían de las villas, ¿no? El asunto de los villanos, que es muy bonita palabra, que luego se malinterpretó y que ahora nos gobiernan los villanos, pero no los simpáticos. El asunto es que también en los molinos empezó a forjarse como este tipo de salones de baile, en donde también se bebía y también se comía la galletita. Supongo que pasó algo como aquí, que vas a las tortillas, ¿no? Te tardas 1 hora, llega aquel que te vende los chicles, de pronto llega alguien, pide dinero, y de pronto alguien dice, yo me voy a poner mi puesto de chicles enfrente de las tortillas. Exacto. Y entonces empieza a crecer un negocio alrededor de la cola de las tortillas, que luego se convierte en un establecimiento en donde, mientras estás esperando que te muelan el trigo en Francia, puedes pasar. Claro, además el Moulin de la Galette, que está en Montmartre, todavía existe ese molino, ahora ya es un monumento nacional, tiene una vista extraordinaria de París. Entonces también era un paseo ir al molino a ver París. Hay muchas versiones de pintores de la época, entre ellos Van Gogh y otros que no recuerdo en este momento, Pizarro, Picasso, que llegaron al Moulin de la Galette atraídos porque el jolgorio que ya se armaba por ahí y por supuesto también por la vista de París. Entonces ese fue otro, de hecho, por el Moulin de la Galette, el cabaret más famoso actualmente de París es el Moulin Rouge, ¿no?
El de la película. El de la película. Entonces, es esto también. Se da también otro fenómeno de los lugares donde se baila, los parques públicos. El parque de Mabille, que era un paseo por el Bois de Boulogne, en donde había un kiosco donde estaban los músicos y la gente iba a bailar. En este Bal Mabille, el dueño de la propiedad dijo, pues está muy bueno, y adornó, y era un espacio, un parque público con una pista en donde la gente bailaba, ¿no? Entonces, todos estos sitios de diversiones públicas que antes de la revolución, no quiere decir que antes no se divertían, pero ya no había el ojo ahí de la autoridad con el alucine de que más de 3 ya es una conspiración, ¿no? Entonces empieza a haber una vida pública, una vida social más abierta, por supuesto el nacimiento de una nueva clase económica después de la Revolución Francesa, ¿no? El nacimiento de una clase media, de una clase con posibilidades, que puede darse tiempo de distraerse, de ir y bailar. Todo esto junto con el desarrollo de la comedia francesa y de los teatros formales, porque hay otro fenómeno también, que es el Boulevard del Templo o el Boulevard del Crimen. En el Boulevard del Templo, desde el siglo X y finales del XVII, principios del XVIII, es un paseo en las afueras de París, y va del templo, un templo hecho por los templarios, los famosos... ¿Los mismos? Los mismísimos, los templarios, sí, y que tiene un camino que llevaba hasta París. Y en ese camino, bueno, pues sucedían cosas violentas y cosas divertidas, pero era un paseo también. Luis XIV organiza que se vuelva a trazar ese paseo y que se hagan unas guardas para donde termina la ciudad, las murallas de la ciudad, y decide que habrá permisos para que los comerciantes y la gente que quiere establecer ahí lo haga legalmente. Y ahí empieza a establecerse un primer barracón de unos cómicos de comedia del arte, una compañía italiana, que empiezan a juntar y hacer un espacio en donde se come, se bebe, y hay funámbulos y hay saltimbanquis, y junto a eso es un café, y junto a el café estos negocios que van creciendo alrededor de los primeros negocios florecientes, ¿no? Entonces todo esto se va desarrollando desde el 18 hasta el 19, y en el 19 ya se da una formalización más de este negocio que puede ser el cabaret, porque también al derredor de estos teatritos que se llamaron teatros de boulevard, por eso se llama el teatro de boulevard, en donde se representaban vaudevilles, grandes guiñoles y todo esto, y se llamó también el Boulevard del Crimen, porque las obras que se representaban en estas cosas tremendistas, ¿no? Los asesinatos, las cosas de la nota roja, que también pasó aquí en México, y que, por ejemplo, José Guadalupe Posada es un gran testigo de cómo la nota roja nutre también el entretenimiento popular, ¿no? Y hasta nuestros días, violóla, matóla y dejóla. Ahí se quedó la mortola. Bueno, de Alarma salió la historia de las Poquianchis, que luego se convirtió en película. Claro, pero bueno, se convirtió en historia real, en novela de Ibargüengoitia, claro, y en película, muertas. o sea, finalmente es una historia real, pero de nota roja. Sí, claro, ¿no? y todas todas estas cosas que el teatro serio no trata, ¿no? O no trataba, porque ahora el teatro sí trata temas más mundanos y más cercanos, ¿no? Ya no tenemos héroes al estilo griego, ni mucho menos. Todo es tan pedestre ahora. Se nos acabó el mito. Sí, bueno, todo esto confluye, toda una mezcla del teatro de la feria también, ¿no? Son muchas cuestiones de carácter popular que se van juntando y que van decantándose en este espacio que se llama el cabaret. Digamos que
los actores que contaban una historia y que lo hacen por como sea, ¿no? Quiero contar la historia del señor de la esquina y me la traigo y se las voy a contar. Esta gente que viene de la calle empieza a hacerse de un lugar. Claro. Y en el momento en que esta gente se vuelve o tiene un lugar, un espacio físico en donde presentarse constantemente, se hace un cabaret. Claro. Además son espectáculos que en principio son gratuitos. Llegan, consumen y eso es el negocio, ¿no? Mucho todavía hasta mediados, dos terceras partes del siglo XIX, el acceso, la mayoría de accesos es gratuito y cobran hasta $1 pueden cobrar por el acceso al público en general, pero en general estos negocios sobreviven del negocio que es comer y los artistas y beber. Los artistas, bueno, hay contratos antiguos. Uno de los cabarets ya más formales en el siglo XVIII en París se llama el Cabaret Ramponneau o el Cabaret del Tambor Real. Y hay un contrato por ahí de un titiritero que se contrata para ir determinados días a dar su función de títeres. Los músicos ya estaban eran como parte y como eran ambulantes, pero ya como de artista invitado. Este titiritero que debe haber sido buenísimo, debe haber sido muy bueno. Hay un grabado que lo tengo, que es ahorita el que está en mi Facebook, que es un grabado de 1751 y ya se ve por ahí en el extremo izquierdo, si lo ves de frente, un violinista y un perrito bailarín, y hay todos los comensales, hay alguien vomitando, un perro comiéndose la vomitada, hay una cola de gente esperando entrar. Es ya un éxito el negocio del cabaret, ¿no? En 1751. Hay un espacio que me suena muy parecido en Yucatán. Sí. Que son los lugares tipo cantina, en donde se hace teatro regional. Ya. Y entonces se hacen en yucateco y se cuentan chistes, tal cual. Si tú estás comiendo, consumiendo... Y no entiendes nada si no hablas maya, ¿verdad? O yucateco, porque también tienen claro, su variante, ¿no? Entonces, es muy parecido, es familiar, no es exclusivo de adultos. Y entonces te metes, consumes alcohol, consumes alimento, te cobran el alimento y ves un espectáculo. Sí. Teatro regional. Tiene mucho que ver y tiene mucho sentido. Todo el asunto de los cafés concerts, que también es otra variante del espectáculo, porque bueno, el café y el chocolate llegaron de diferentes partes del mundo a Europa, ¿no? El café de Arabia y el chocolate de América, pero en estos lugares en donde se empezaba a beber, a socializar la bebida, la iglesia prohibió los cafés y prohibió el chocolate, porque la gente se aficionaba. Prohibió todo. Prohibió todo, el tabaco. Por principio, ¿no? Tú prohíbelo, luego vemos luego vemos qué pasa, ¿no? Pero bueno, los cafés concert proliferaron en toda Europa y se convirtieron en sitios como hasta la fecha. En el café solucionas la política mundial, resuelves la vida, el cosmos y todo lo demás, ¿no? Pero también se dieron cosas maravillosas. Por ejemplo, en el café Zimmermann en Leipzig, en 1730 y tantos. ¿En dónde está? ¿En qué país? Leipzig, en Alemania. En Alemania. Johann Sebastian Bach hace café concert, ¿no? O sea, el asunto del concierto, sí. Pues sí, y compone para ¿Con peluca o sin peluca? Con peluca y todo. Compone para el Zimmermann una cantata muy entretenida que se llama La Cantata del Café, que es la historia de una chica que está tan aficionada al café que no quiere saber nada más de esta maraquera, ¿verdad? Café todo el día. Y el papá está tratando de convencerle de que ahora sí que hay un mundo más allá del café. Fuera del café. Más allá de la central de abastos. ¡Sáquenla! Ajá, entonces le dice que tiene que casarse y ella dice, bueno, está bien, pero
pero solo me voy a casar con alguien que también le guste el café. Entonces es una cuestión muy, muy simpática. Para mí. Y en los cafés, por supuesto, empieza a fraguarse muchas revoluciones. Por supuesto. ¿No? La gente que está descontenta, son sitios en donde la gente intercambia opiniones. Y también tienen que ver con este asunto. Ya más cercano a la Revolución Francesa, ya los cafés cantantes en París están muy duros. La gente que canta en el café cantante o en el café concert está exponiendo toda la problemática social. Como un canto político, como Sí. un canto rebelde. Sí, más que otra cosa, como de denuncia, un poco como fueron nuestras peñas latinoamericanas. Vamos unos siglos atrasados, pero en algún momento ya estamos más cerca de ponernos al día en cuestión global, afortunadamente, ¿no? Y gracias a todos estos adminículos maravillosos y las redes sociales, ya ahora estamos más informados y tenemos la información más inmediata, y tiene ciertas ventajas y muchas otras ventajas, porque la gente cree que ya está haciendo política por dando un like. Sí, ¿no? claro. Sí. Te defiendo. Me gusta, exacto, me gusta tu onda. Y no me gusta, eso está muy mal. Pero en fin, el asunto pues que todo el café cantante encuentra en el establecimiento del cabaret ya una infraestructura en donde hay gente que va a sentarse y está dispuesta a escuchar y a consumir. En el siglo, sí, para finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, funcionan en París más de 500 cafés cantantes. O sea, les gustó. Que es la época de Napoleón, digamos. Exactamente. Más o menos, ¿no? O sea, Napoleón hizo la revolución. Sí, y hay publicaciones específicas. Hay una revista que se llama Café Concert y puedes ver que hay los que se anuncian ahí son cafés bien establecidos y que empiezan a crearse estrellas. El siglo XIX en general es el siglo en donde se afinca el Star System, ¿no? El hacer un negocio alrededor de una personalidad de las artes, que puede ser la danza, la ópera, el ballet o el teatro. Es como lógico que si la gente está consumiendo el espectáculo, se vaya perfeccionando o trayendo gente que cada vez lo hace mejor o que a la gente le guste. Claro. No necesariamente lo hace mejor. Ajá, pero porque estos son espectáculos de carácter popular, ¿no? Porque sigue existiendo la comedia francesa y sigue existiendo el teatro de ópera. De la ópera. Exactamente, sigue funcionando el teatro de ópera, hay más de una compañía de teatro tradicional, de teatro con mayúsculas, ¿no? Pero estos son espectáculos de carácter popular, ¿no? Todo lo que pasa en el Boulevard del Crimen son obras, los vodevils, son obras sencillas, de fácil impacto para la gente, pero también empiezan a desarrollarse ya en la segunda mitad del siglo XIX los cabarets más en forma, más espectaculares, y nacen pues el Folies Bergère, el Moulin Rouge, el Tivoli, existe el Valentino, en fin, una cantidad de cabarets que se anuncian primero como café concert, pero que después van desarrollando más el asunto del espectáculo grandioso, con grandes elencos y muchas variedades del teatro, porque además es un teatro de variedades. Es decir, un teatro de variedades es el que pone un espectáculo de danza y luego uno de teatro y luego así, o sea, sí, es de alguna manera están varios, pues, aun cuando en algún teatro de variedades hay obras de teatro tradicional, pero tienen preámbulos y en los intermedios hay otras cosas que suceden, ¿no? Y cantantes y prestidigitadores. Estos fueron los que llegaron a México. Sí. Con el teatro de revista, digamos.
Sí, mira, es muy curioso lo que pasó aquí en México con el teatro de revista, porque, bueno, hay una investigación muy hermosa de la maestra Maya Ramos Smith en un libro precioso que se llama México de la Bella Época, Danza en México de la Bella Época, que acaba de reimprimirse, por cierto, y no se lo deben perder. Es una revisión prácticamente de todo el siglo XIX, de todo lo que sucedía en el teatro. Estábamos supeditados a lo que viniera de España, y muchas de las cosas que venían de España primero eran francesas, pasadas por España y que llegaron a México. Más importancia, y las estrellas de la comunidad del arte pues son las damas jóvenes y los galanes. Igualito que en televisión. Sí, aunque no sepan actuar, pues tan bonitos, dicen tres cosas inteligentes a veces, y ahí está. ¿Cómo entender la historia del teatro? El teatro griego evolucionó de los antiguos, quienes dieron paso a las tragedias. Su evolución. Otros Pensé que era como la versión culterana del calabozo. Solo podría ser con algún conocido, un amigo, o mejor aún, preguntarle a Los Cuadernos. No nada más ha hecho teatro Chairo. Está ahora sí. Le dio miedo.